Bienvenida a este primer episodio de Mi éxito, mis reglas. Muchas gracias por estar acá. Estoy muy contenta de que ya podamos empezar este camino juntas. Y para este primer episodio elegí como tema la mejor versión de ti o la versión más exitosa de ti. ¿Y por qué lo elegí como primer capítulo? Porque es un tema que es el más relevante antes de ponerte objetivos, antes de ponerte a tomar acción. Es lo más importante, fundamental, es la base para poder crear la vida que quieres crear. ¿Por qué? Porque la versión más exitosa de ti es esa versión que ya alcanzó esos objetivos que te quieres poner hoy. Es una versión que se siente de una forma que quizás hoy no te sientes tanto. Es una versión que ha conseguido todas esas cosas que tú has soñado, que deseas, que sientes que todavía te falta un poco. Esa versión ya llegó ahí, ya está en el próximo nivel. Y esa versión nos va a ayudar como guía. Esa versión va a ser tu mejor amiga. Tienes que hacerla tu mejor amiga. Tiene que ser a la primera que le preguntes qué hacer, a la primera que le pidas consejo, a la primera que todo tiene que ser primero ella, con ella, no con otras personas. ¿Por qué? Porque como eres tú, pero en el próximo nivel, es alguien que te entiende como nadie más te va a entender. Es alguien que ha experimentado las mismas cosas que tú, obviamente, pero logró superar este nivel en el que estamos hoy día. Entonces, para partir, piensa, date el tiempo, obviamente, de sentarte y pensar, primero que todo, en sus características, quizás. O quizás puede ser para ti hoy día prioridad algún tema en particular en tu vida. Quizás son tu finanza o tu carrera, quizás es tu autoestima, tu seguridad, tu amor propio. Anda pensando por cada tema cómo es mi versión más exitosa en esta área. Por ejemplo, qué características tiene, qué personalidad tiene, cómo se siente. Puedes pensar quizá en algo que hoy es muy desafiante para ti. Te voy a dar un ejemplo que es bien común, pero he tenido varias coaches que les da un poco de miedo como hablar en público o exponerse al público. Y muchas veces en sus trabajos tienen que estar en estas posiciones donde tienen que estar hablando frente a gente o quieren alcanzar posiciones en sus trabajos donde van a tener que estar o liderando gente o hablando con clientes, etc. Y es una situación que los pone tremendamente ansiosa y les da mucho miedo, ¿ok? Podemos tomar, por ejemplo, ese mismo escenario de algo que te dé miedo, que a esa versión ya no le da miedo. Esa versión ya lo superó, ya pasó. Entonces, quizás tu objetivo va a ser sentirte segura haciendo algo que hoy día te da miedo. Sentirte segura hablando en público, sentirte segura quizás hablando como por ti misma, en el sentido de quizás defenderte frente a algo que encuentras injusto, tener esa voz. Y tienes que pensar ahí que esta mejor versión te tiene que guiar en ese proceso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú vas a ya identificar qué características son las que quieres alcanzar y las que tiene esta versión. Probablemente es una versión que es muy segura de sí misma, que habla súper bien en público, que confía en ella, que cuando llega a algún lugar no pasa desapercibida. O sea, acá la creatividad, déjala fluir, deja que tu imaginación vuele sin limitarte. No pienses en este proceso de crearla, no pienses en es que yo no soy así, es que eso me va a costar. No pienses en eso, porque piensa que ella ya lo logró, entonces no tiene un límite ahí, ¿ya? Los límites que podamos tener hoy día, obviamente, son cosas que vamos a ir trabajando y ella nos va a ayudar a hacerlo. Pero siéntate a diseñarla, a crearla, y cuando tengas que presentarte en estos escenarios que hoy están siendo desafiantes, las cosas que hoy día te dan miedo, pero que tú sabes que tienes que superar para poder lograr llegar a ese próximo nivel, cuando estés en esas situaciones, tráela a ella al presente. ¿Ya? Yo siempre hablo como de esta mejor versión o esta versión más exitosa, como que estuviera acá arriba. Que no la pensemos a futuro, como algún día voy a ser ella, no. Porque tenemos que empezar a traerla al presente, tenemos que empezar a ser ella hoy, porque ya sabemos cómo es. Entonces se nos va a hacer mucho más fácil
traer esa personalidad, esas características a las situaciones que hoy son desafiantes para nosotras. Volvamos al ejemplo de hablar en público. Ya, tenemos listo que esa mejor versión es segura de sí misma, le gusta hablar en público, lo hace súper bien, a la gente le encanta escucharla. Y resulta que a la versión actual le tocó presentar en público. Y le empieza a dar nervio, le empieza a dar miedo, se pone ansiosa, le empiezan a sudar las manos, que era algo que me pasaba a mí en la universidad, por ejemplo. Y ahí le preguntamos nuestra mejor versión, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Dame la seguridad. Y empieza como a no solamente pensarla, sino que atraerla a tu cuerpo. Esa versión de ti, cuando habla, tiene una postura. Obviamente no está con los hombros caídos, mirando hacia abajo, con las manos en los bolsillos. No está así. Entonces tienes que pensar hasta físicamente cómo se presenta ella en estas situaciones que hoy te dan miedo. Y ir de a poco. Esto no es mágico, no es de un día para otro. Pueden haber cambios muy rápidos, sí, pero va a depender del proceso de cada una, porque obviamente hay cosas que nos dan más miedo que otras, porque obviamente todo está relacionado a otras cosas. Hay una razón de por qué las cosas nos dan miedo, y está bien. Y voy a aprovechar de hablar muy cortito aquí del tema del miedo. El miedo no es algo malo, el miedo es algo humano, es parte de nuestra biología sentir miedo. Y lo que pasa es que nuestro cerebro, al tratar de protegernos de esas situaciones donde creemos en cierta medida que nos va a pasar algo negativo, que va a haber un resultado negativo, nos aleja de eso. Y es ahí donde nos cuesta tomar acción. Pero el miedo no es algo malo, es solamente un mecanismo de defensa porque es algo desconocido. Probablemente a la situación a la que te estás enfrentando, uno, puede que hayas creado una asociación negativa con eso. Voy a seguir con el ejemplo de hablar en público. Puede ser que alguna vez tuviste que hablar en público y se rieron de ti, o te caíste, o te pasó algo que te dio mucha vergüenza. Algo puede haber pasado que generó en tu cerebro una asociación negativa. Es decir, que cuando estés en situaciones similares, tu cerebro te va a querer sacar de ahí, porque obviamente puede pasar de nuevo eso malo y nos va a hacer sentir mal, y nuestro cerebro nos quiere proteger, quiere que sobrevivamos y lo hagamos bien, digamos. Entonces, puede ser eso, es lo más común. O puede ser que simplemente tienes un miedo a otra cosa que está asociada. Quizás tu miedo es pasar vergüenzas por otra situación en la que puedas haberte sentido avergonzada, ¿ya? Todas esas cosas las vamos trabajando, pero el miedo, desde ya, no pienses que es algo malo tener miedo. Es un proceso de entenderlo, de darle otro significado al miedo, ¿ya? Y volviendo a tu versión más exitosa, te voy a dejar un ejercicio. Probablemente ya intuyes qué ejercicio es. Pero quiero que te des un tiempo, no tiene que ser todo al tiro, porque la idea es que sea entretenido crear esa versión, que sea algo que te emocione, algo que te encante hacer, que te entusiasme hacer esa versión. Entonces, date tu tiempo. Por ejemplo, hay muchas coaches mías que han ido dividiendo como por áreas. Por ejemplo, una semana trabajan su versión más exitosa en, por ejemplo, amor propio, cómo se sienten con ellas mismas. Yo recomiendo hacerlo así porque creo que lo más importante es partir por una misma, o sea, la relación que tenemos con nosotras, para entender qué relación tiene esa versión con ella misma, porque eso nos va a ayudar desde partes más emocionales, más de entender cómo podemos sentirnos más seguras, etc. Entonces esa podría ser una recomendación, que, no sé, te pongas 2 días para describir simplemente su personalidad. Y quizás cosas de ella, cómo se viste, qué cosas le gustan, qué cosas acepta, qué cosas no acepta. Y ahí vas a empezar como a tirar un hilo muy, muy, muy largo de cosas, porque, por ejemplo, si uno dice, bueno, no sé, pues ella sabe poner límite, ella dice que no a ciertas situaciones,
es probable que ahí tu cerebro te lleve a pensar cosas similares y vas a terminar creando aspectos de ella muy distintos con los que empezaste. Entonces te voy a dejar ese ejercicio, siéntate, date el tiempo estos días para decir, ok, voy a trabajar primero quizá en su personalidad, en su relación con ella misma, y después anda pensando cómo es ella en las cosas que tú quieres hoy, quizás cosas más externas como tu carrera o las relaciones que tienes, puede ser una relación amorosa o simplemente la gente con la que te rodeas, puede ser, no sé, tantas cosas infinitas, pero piensa en las cosas que hoy te gustaría conseguir y que quizás te ha costado un poco llegar ahí. Piensa en esos desafíos y piensa cómo tu mejor versión lo está viviendo. ¿Cómo es esa versión de ti que ya lo consiguió todo? ¿Cómo vive? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué cosas hace? ¿Cuáles son sus intereses? Quizás se dedica a algo que es una pasión que tienes ahí y que todavía quizás no te has atrevido a indagar mucho, pero es algo que te gustaría. Entonces deja correr esa imaginación, empieza a ponerte en modo creadora, porque así es como empezamos a crear nuestra vida, tenemos que diseñarla primero. Y la mejor manera de empezar a diseñarla es diseñar a la versión de nosotras que ya alcanzó todo eso. Porque, bueno, en los próximos episodios iremos conversando más sobre esto, pero como te dije al principio, tu mejor versión va a ser siempre tu mejor consejera, porque te va a entender como nadie más y vas a saber perfectamente cómo te sientes hoy, porque ella se sintió así y vas a saber guiarte mucho mejor. Así que confía en ella, hazla tu mejor amiga y ponte a crear, sin límites, sin limitarse. Si durante el ejercicio de pensar cómo es ella te vienen estas cosas de, ay, pero es que soy muy difícil, o algunas creencias o límites que puedas tener hoy día, pausa y sácalo. Simplemente dite a ti misma, esto no es parte del ejercicio. ¿Qué es parte del ejercicio? Diseñarla. Y yo lo encuentro de verdad muy entretenido, darte ese tiempo, conectar con ella, y vamos a ir conversando también de cómo conectar con ella en el día a día, pero ya tener claro quién es ella te va a ayudar a entender cómo llegas a ser ella, ¿ya? Es primero ser y después hacer. Así que bueno, espero que te haya gustado este primer episodio, que hagas el ejercicio, que lo pienses, que le des una vuelta. No tiene que ser tan largo, puedes partir corto, puedes partir con un par de cosas que quizás hoy significan mucho. Pero lo importante es empezar a hacerlo, empezar a crear, empezar a pensar en ella, a ser como ella, a querer ser como ella también. Y no solamente ponernos objetivos que al final no tienen ninguna conexión con nosotras internamente. Cuando uno dice, quiero ser millonaria, mucha gente quiere ser millonaria, obvio, quiero ser millonaria, ya. Pero, ok, ¿y cómo llegas ahí? Como, ¿quién es esa persona que es millonaria? Debe tener distintos hábitos, debe tener, no sé, un trabajo distinto o hace otras cosas. Entonces, por eso este capítulo quería hacerlo el primero, para que partamos pensando en esa versión más exitosa de ti. Y eso, te deseo un excelente resto de tu día, de tu tarde, de tu noche. Puedes seguir el podcast para que estés atenta y te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Vamos a estar lanzando nuevos episodios los días lunes y los días jueves. Van a ser más o menos 15-20 minutos. Puede que alguna vez sea un poco más largo, pero un poco que sea algo que puedas escuchar mientras vas camino a la pega o mientras estás quizás trabajando o haciendo otra cosa, que tengas ese tiempo y este espacio, dedicarlo para ti, para seguir creciendo, para seguir explorando la mejor versión de ti. Te mando un abrazo gigante y un beso. Nos vemos el día jueves.